Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la participación, la presencia del magíster Juan Carlos Escalera López. Él es docente de la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial de la Universidad Mayor de San Simón y más precisamente y puntualmente es catedrático de la materia Ecología y Agroecología. Estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa, bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, Silvano. Agradecer al CESU, al programa Economía y Sociedad, para compartir un momento sobre las dos últimas investigaciones que hemos realizado y poder dialogar. Y el objetivo fundamental es llegar a la población con mensajes, esta investigación que nuestra universidad debe devolver a que es la sociedad misma. Sí, justamente vamos a conversar, digamos, de una investigación que realizas alrededor de la resiliencia y el resultado de esa investigación son dos libros que has publicado y en esta oportunidad vamos a conversar más precisamente de resiliencia territorial al cambio climático desde una visión geográficamente andina. Primero que nada, Juan Carlos, hay manifestaciones claras de cambio climático, también en Bolivia, que son difíciles de negar. Es así, mira, resaltaré un poquito las dos investigaciones. La primera, porque van a tener una directa relación en la medida que vayamos conversando. La primera es una publicación que realizamos el año 2015 y titulaba Resiliencia al cambio climático. Y la última publicación ha sido concluida y entregada en nuestra universidad el año pasado, en diciembre del 2021, y titula Resiliencia territorial al cambio climático. Pero ya ingresando a lo que es la pregunta interesante, ¿qué indicadores, cómo se manifiesta el cambio climático en nuestro país? En nuestro país hay 4 grandes preocupaciones: heladas, sequías, granizadas e inundaciones. Pero hay una particularidad muy importante. En algunos territorios, ya ingresamos al tema de resiliencia territorial, en algunos territorios dentro de la geografía de Bolivia, hay diversos niveles de jerarquización. En algunos lugares la helada es una enorme preocupación, mientras que en otro es la sequía. Y en otros lugares, si transcurrimos y viajamos más al noreste de Bolivia, las inundaciones son lo que está generando enormes preocupaciones. Por lo tanto, estamos frente a una diversidad de contingencias climáticas. Pero hay que profundizar un poco más. O sea, durante todo el tiempo que ha durado la investigación, que son 10 años aproximadamente, hemos recopilado una información de 35 años de datos agroclimatológicos y me voy a referir específicamente a 2, las precipitaciones, las lluvias y la temperatura. Y la población siempre se escucha en los medios de comunicación, ¿qué está pasando con la precipitación? ¿Qué pasa con la lluvia? Mira, en toda esta sistematización de información, hemos podido ver de que en los datos recopilados durante 35 años, la sistematización nos arroja una información de que las lluvias no han aumentado ni han disminuido. Ingresaré a algunos ejemplos en los lugares donde hemos trabajado, en los territorios donde hemos trabajado. Por ejemplo, si un determinado año llueve 800 milímetros de precipitación, el subsiguiente puede llover 600, el subsiguiente puede llover 500 milímetros y luego estabilizarse nuevamente en 800 milímetros. Entonces, sistematizando toda la información, se constata de que las lluvias no han disminuido, lo que sí es la precipitación se ha desequilibrado.
se ha desequilibrado, lo que quiere decir que en poco tiempo llueve excesivamente y hemos podido detectar que hay picos muy preocupantes. Se ha detectado que aproximadamente cada 5 o 6 años ha llegado a llover, o sea, aproximadamente entre el 10 y el 15% en 24 horas. Entonces, esta excesiva carga de agua es lo que genera deslizamientos, inundaciones esporádicas. Por lo tanto, implica que la población debe abordar, o sea, con metodologías muy propias para nuestro contexto nacional, y es ahí que planteamos lo que viene a ser la resiliencia territorial al cambio climático. Otro dato importante de qué ha pasado en los últimos 35 años, la temperatura. También hemos llevado adelante la información y hemos sistematizado de 35 años. En la temperatura vemos que en los últimos 30 años ha permanecido más o menos constante. Estadísticamente, pero los últimos 5 o 7 años vemos con mucha preocupación que hay un incremento en la temperatura. En algunos lugares hemos detectado de que existe un incremento de 1.5 hasta de 2 grados centígrados. Es decir, las heladas ya no son, de acuerdo a todo lo que viene a ser en la terminología de la población del lugar, ya no son tan fuertes. O sea, es decir, los picos de heladas ya no llegan al punto de congelamiento, y esto tiene una directa relación porque se ha elevado la temperatura. Pero ¿qué es lo que está causando entonces el problema del incremento de la temperatura? Es que nuevamente, si antes los cultivos estaban en un techo máximo de 3.500, 3.300 metros de altura, ahora ya es posible cultivar a más altitud porque las heladas ya no son tan fuertes. Pero esto también ha generado que plagas y enfermedades se vayan adecuando a este nuevo contexto climático y por lo tanto, en lugares donde no había el ataque de plagas, enfermedades y algunas enfermedades virósicas, aparece el surgimiento de nuevas plagas. Entonces, estos son los graves problemas que estamos enfrentando a nivel nacional. De acuerdo, Juan Carlos. Entonces, eso quiere decir que surge la necesidad de contrastar estos fenómenos y ahí va un concepto de resiliencia. Quizás quisiera que brevemente puedas recordarnos qué es la resiliencia. Y tengo entendido que hay varios conceptos, hay varios puntos de vista, digamos así, desde la teoría, y entonces hay varios enfoques y análisis. Y para aterrizar rápido, que es lo que más me interesa y seguramente también a los televidentes, la resiliencia desde el concepto andino. Muy bien, interesante la forma en cómo estamos abordando este diálogo. Mira, con toda seguridad a la población, a investigadores y académicos les debe interesar profundizar un poco más que este concepto de resiliencia, porque es como que se estuviera poniendo de moda, o sea, a medida que pasa el tiempo. Cuando iniciábamos la investigación el año 2013 específicamente, el concepto de resiliencia no estaba muy directamente arraigado en la vida académica, en los investigadores, ni en las instituciones públicas. Es cierto, existen varios enfoques, pero ingresaremos directo a compartir con la población. Resiliencia implica la recuperación natural y territorial implica dónde existe esa recuperación territorial. Por lo tanto, la investigación ha planteado la resiliencia es la recuperación natural en un determinado territorio y para ahí hemos planteado un concepto innovador, o sea, no hemos rescatado conceptos de investigaciones fuera del territorio nacional. Pero también es importante hacer memoria histórica. La resiliencia no es una invención reciente, la resiliencia tiene un proceso histórico y esto va de aproximadamente más de 50 años. La resiliencia nace desde el punto de vista de la ingeniería.
Desde el punto de vista de la ingeniería era la gran preocupación de fabricar materiales ferrosos que tengan las posibilidades de doblarse y luego recuperar el estado natural, es decir, materiales altamente flexibles y que no logren romperse. Entonces mencionaban ya de que son materiales resilientes a contracciones, etcétera, etcétera. Pero luego viene la psicología, que trabaja mucho el concepto de resiliencia, en donde implica la recuperación de las personas ante un dolor extremo, es decir, reequilibrar nuevamente a las personas para que vuelvan a su estado natural. A partir de ahí son los proyectos de desarrollo y de las investigaciones de que han ido acuñando unos otros conceptos, la resiliencia en gestión de riesgos, la resiliencia ecológica, la resiliencia socioecológica, viene la resiliencia agroecológica, la resiliencia socioproductiva. Y acá también quisiera enfatizar un aspecto. La evolución de este trabajo de investigación ha sido muy interesante, un aprendizaje para mí y con quienes hemos hecho la investigación, con campesinos, el equipo de investigación, estudiantes de pregrado de mi facultad y otros investigadores de otros países. Para mí y para la investigación después del año 2015, todos estos conceptos de resiliencia ecológica, agroecológica, socioproductiva eran insuficientes para caracterizar todo el enorme saber que se tiene en las comunidades campesinas. Por esa razón entonces necesitaba buscar un otro concepto que implique y pueda describir todo el conocimiento y ese saber que tienen las organizaciones productivas. Y es ahí entonces como una alternativa científica plenamente comprobada es que planteamos la resiliencia territorial al cambio climático. Entonces, esa viene a ser un poco la historia y quiero consolidar entonces el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia implica tener la capacidad de resistir, de absorber, en este caso, absorber impactos climáticos, ya sean sequías, heladas, granizadas o inundaciones, luego recuperarse y volver a una situación en que le permita a la población darle continuidad a su actividad productiva. Perfecto, Juan Carlos. Y a partir de la producción en los Andes, fusionando varios conceptos teóricos, como la visión sistémica y holística, el territorio, la territorialidad y la biofuncionalidad, así lo he leído en tu libro, has llegado a construir un enfoque holístico para la resiliencia territorial al cambio climático. Quizás esa es la peculiaridad de de los resultados de tu investigación. Es así, mira, como mencionaba, entonces ya deberíamos en el proceso de la investigación aplicar nuestra misma propuesta, es decir, comprobarla en qué consiste la resiliencia territorial. Y ahí hemos hecho un trabajo exhaustivo en todo lo que viene a ser la etimología, el léxico de la palabra, poder comparar cuál es, digamos, la acepción del latín y comparar, digamos, con todo lo que viene a ser el rico lenguaje que tiene el idioma quechua, el idioma originario del cual yo también parto de ese nacimiento. Mire, el término resiliencia nace de todo lo que viene a ser de este concepto verbo latino que es resiliens. Y resiliens está conocido universalmente, es dar un salto atrás. Entonces, para mí era muy importante cruzar este concepto de resilience hacia atrás, porque existe también en el léxico etimológico de las comunidades campesinas el otro verbo muy importante que es ñaupa, y quiere decir hacia atrás nuevamente. Por lo tanto, el tema de resiliencia, que es dar un salto atrás, y las comunidades, los agricultores, la población, en todo lo que viene a ser los territorios andinos, para poder planificar actividades, siempre revisan el pasado, cómo fueron
ciclos productivos anteriores. Por ejemplo, cómo fue la precipitación hace 5 años, eran lluvias tardías, eran lluvias muy tempranas, o era un ciclo normal, año lluvioso, etcétera, etcétera, para poder ir planificando entonces cómo van a ser las siembras del futuro. Entonces, aquí ha emergido, o sea, todo lo que viene a ser estas características básicas de unir estos conceptos de lo que es resiliencia territorial y consolidar todo este concepto con todo lo que es la vida en los territorios andinos. Son actividades no individuales, son acciones netamente complementarias que se van generando y viene ahí la reciprocidad del conocimiento. Entonces, a partir de todo esto, tocamos con mano la reacción de la gente implicada en estos procesos productivos y vemos la importancia de la resiliencia desde la experiencia andina. Es así. Para esto es importante también, ¿cuál es esa experiencia? Por ejemplo, las comunidades, las familias campesinas tienen un conocimiento consolidado de lo que es la holopraxis, pero no solamente en la holopraxis, sino también en la holología, el conocimiento holológico. Y esto yo lo he podido realmente, y está descrito en todo lo que viene a ser la publicación, el conocimiento holológico implica que hay familias que leen el comportamiento climático a través de todo lo que son las plantas bioindicadoras de predicción climático. Acá hay una enorme diferencia entonces entre todo lo que vienen a ser los investigadores solamente que hacen investigación, yo los mencionaría que tienen un conocimiento lógico, digamos, de una determinada realidad, pero lo que está faltando es ponerlo en práctica, ese conocimiento lógico, y las familias campesinas realmente lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Porque estas plantas bioindicadoras de predicción climática para que sea año lluvioso o seco, lo comprueban efectivamente, decidiendo cuáles van a ser las fechas de siembra en determinados suelos, adelantarán o retrasarán las siembras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta experiencia andina es muy importante, haber rescatado todo este conocimiento y poder plantear en este concepto de resiliencia territorial al cambio climático. Algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo resisten, cómo has dicho, resisten, absorben y cómo se recuperan? Es decir, algunos ejemplos prácticos para que nosotros que no conocemos al detalle la reacción de la gente campesina, productora agrícola, ¿cómo lo hacen en la práctica? Mira, interesante la pregunta. Dentro de lo que ingresaremos a los suelos. Los suelos en el territorio andino son altamente diversos, en mi opinión. La academia, la investigación científica ha logrado una clasificación muy importante de lo que viene a ser estructuras y tipos de suelos, pero dentro del conocimiento campesino manejan una enorme diversidad de suelos. Esta enorme diversidad de suelos, primero parte, somos territorio andino, no estamos al nivel del mar, por lo tanto estamos en condiciones de sufrir procesos erosivos y entonces los denominan patajalpas, por ejemplo, suelos muy superficiales, o ukujalpas cuando son suelos muy profundos. Y acá viene el conocimiento holológico importante. Al hacer una predicción climática, los agricultores campesinos, y ver si va a ser un año lluvioso o seco. Si va a ser un año lluvioso, tendrán que escoger en terrenos extremadamente francos las curvas, los surcos a favor de la pendiente para que no exista un proceso de encharcamiento. Y cuando va a ser un año seco, ellos llaman surco truncado, es decir, surco a nivel, o sea, sin ningún tipo de pendiente para que la lluvia realmente pueda absorberse a lo largo de este proceso de siembra. Pero este es un conocimiento realmente importante que debe complementarse siempre a medida en que se complementan todo lo que son procesos de predicción climática. Entonces, esos son unos
ejemplos contundentes sobre este conocimiento holológico y la holopraxis que realiza en cada ciclo agrícola. Muy bien, Juan Carlos. Ya es tiempo de cerrar casi el programa, pero algunas conclusiones referidas a tus investigaciones. Gracias, Silvano. Creo que estamos en condiciones de mencionar a la opinión de que la resiliencia ya no es una sola opción, es una obligación. Si bien es una obligación, entonces deberían estar involucrados sociedad civil, Estado y la academia y las universidades que hacen investigación, formación e interacción. Y considero importante también que dentro de este concepto de resiliencia territorial es posible trabajarlo de manera unidireccional, pero yo recomendaría la conformación de equipos transdisciplinarios. Es importante de que empecemos a conectar todos los aislamientos que nos ha generado las profesiones y las especializaciones. Es importante reconectarnos a través de este trabajo interdisciplinario. Bueno, y en parte ya lo has dicho, es importante, ¿cómo se puede decir? Juntar los enfoques, ¿no?, de las diferentes disciplinas para llegar a un resultado quizá justamente holístico, ¿no?, y también sinérgico, donde 2 más 2 ya no es 4, sino es 5, ¿no?, alcanzar mayores resultados. Pero bueno, insistamos un rato sobre las recomendaciones que surgen a partir de la investigación que has realizado. 2 recomendaciones, Silvano, aprovechar este espacio. Una está destinada directamente a ajustar políticas públicas. Y hay uno que quisiera dar un mensaje a las entidades públicas. Por ejemplo, estamos en un proceso de ajuste de todo lo que viene a ser el instrumento de planificación, los PTDIs, que ha sustituido al antiguo sistema de planificación que son los PDMs. En los PTDIs, en los lineamientos estratégicos para quienes hemos construido PTDIs, existe en el capítulo 5 todo lo que viene a ser el cambio climático, es decir, los municipios deben reflejar en diagnósticos y en acciones operativas que van a realizar en el cambio climático, pero en estos lineamientos específicos se encuentra bajo el concepto de adaptación. Y acá viene una desconexión con todas las políticas públicas a nivel nacional. Los programas nacionales ofertan programas bajo el concepto de resiliencia, entonces hay una desconexión. Y urge, por lo tanto, en los PTDIs hacer estos ajustes en base a todo lo que viene a ser la resiliencia. Y considero que es una alternativa muy importante porque la resiliencia es un proceso natural de recuperación, mientras que la adaptabilidad requiere recursos económicos para poder plasmar acciones de adaptación al cambio climático. Y la segunda recomendación creo que está dirigida a nuestra universidad y a todos los centros de investigación, etcétera, etcétera. Se avecina lo que viene a ser el tercer congreso de la universidad. Nuestra universidad tiene aproximadamente, no he contabilizado bien, más de 50 carreras y otros 50 programas que están funcionando en la educación superior, y cada uno de estos funcionan de manera aislada, como islas, sin una conexión. Y creo que el concepto que planteamos de resiliencia territorial puede ser acuñada muy bien para poder fortalecer el trabajo transdisciplinar que necesita procesos de educación superior y formación de nuevos estudiantes para abordar problemas que son comunes. O sea, el cambio climático es una preocupación mundial, es una preocupación nacional, es una preocupación de las familias campesinas y necesitamos plantear soluciones porque directamente vamos a estar conviviendo en los próximos años con estos problemas. Excelente. Juan Carlos, se me ha venido otra idea importante que quizás habría que resaltarla. A partir de esta investigación, has podido, ¿cómo te puedo decir? Has podido compartir los resultados con las personas que más los necesitan, por un lado las familias productoras agrícolas y por otro lado los estudiantes con los que tú interactúas a diario, en el sentido de que estos estudiantes van a ser muy pronto profesionales, tendrán estos principios dentro de su visión como profesionales a futuro. Interesante la pregunta. Mira,
La primera devolución que hemos realizado a lo largo de todo este tiempo, acortaré, es muy importante todo esto, hemos devuelto toda la información a todo lo que viene a ser a las comunidades del municipio de Sacaca, en Colomi, en el Ayllu Quirquiahui, que he tenido la oportunidad de estar muchísimo tiempo y muchísimas veces. A nivel internacional he podido compartir en muchísimos eventos esta ponencia y he recibido la retroalimentación. Por lo tanto, nos hemos retroalimentado de las familias y de estos eventos internacionales que siempre son importantes compartirlos. Pero acá viene lo más importante, las investigaciones hay que difundirlas, hay que compartir todos estos resultados y ahí vienen mis estudiantes, o sea, de la Facultad de Desarrollo Rural, y consideramos que va a ser muy importante difundir y enfrentar futuros procesos de investigación con esta metodología. Muy bien, Juan Carlos. Me gustó también la idea de que, obviamente, siempre insistimos, has recibido enseñanza y esta enseñanza, de alguna manera, fortalece la gente que te la da, porque se le da importancia a lo que ellos hacen, a lo que ellos saben. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente al CESU, al programa Economía y Sociedad, y desearte muchos éxitos en los futuros programas, Silvano. Muy amable. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Juan Carlos Escalera López. Él es docente de la Facultad de Desarrollo Rural y Territorial. Hemos conversado de resiliencia territorial al cambio climático como una suerte de descubrimiento, resultado que Juan Carlos ha logrado a través de su investigación. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su fidelidad. Hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.